en el sentido de que no se conforma simplemente con los físicos han encontrado las partículas subatómicas, pues ya está, ya hemos encontrado las bases sustanciales últimas de la realidad, ya está. Y a partir de ahí, pues ya podemos ir construyendo la química, la biología, etcétera, etcétera. No, lo que hace bueno es incorporar el proceso operatorio de construcción de esos conceptos, de las partículas elementales, a las propias partículas elementales. Es decir, es un proceso dialéctico. Aquí la gente se ha reído esta mañana de la dialéctica. Evidentemente los bungianos pues, consideran que la dialéctica es puro misticismo y que es pseudociencia, que es cosa de magufos. Bueno, pues peor para ellos, porque piensan que la dialéctica solamente existe en formulaciones hegelianas o engelsianas o idealistas. Pero si leyeran un poco algo más a bueno, pues sabrían que hay formulaciones materialistas de la dialéctica y que el que se deja por el camino de la dialéctica porque lo considera una cosa de magufos, pues sencillamente está perdiendo una virtualidad que tiene la historia de la filosofía, que es reconstruir una idea fundamental que está desde Platón hasta el presente y que no se puede dejar de lado. Entonces, lo que hay que hacer es incorporar el ordine inventionis. Esto, a mi juicio, es fundamental en el método que utiliza bueno en los ensayos materialistas y que yo no he visto representado por ninguna parte esta mañana, en el sentido de que cuando llegamos a esas estructuras metafinitas que suponen la rectificación dialéctica de los cuerpos, en ese rompimiento de los cuerpos de la física nuclear, esas estructuras metafinitas llevan incorporada ya el ordo inventionis, es decir, la forma dialéctica que hemos llegado a ellas. Y esto es una tesis fundamental de Bueno, que está ejercitándola constantemente, es una tesis también noseológica, si se quiere, pero también es una tesis ontológica, y esto es a donde quiero llegar a parar. Porque Bueno aplica esta metodología, esto que a veces llama, utilizando una metáfora muy fértil, el método geométrico de construcción de ideas, lo aplica a las propias ideas ontológicas. Y aquí quiero sacar un texto que, bueno, yo alguna vez lo he sacado, no sé si, pero en fin, creo que no se ha leído este texto en general. Y es muy triste porque es un texto fundamental y es un texto además que es un texto que se publicó en el mismo año que Ensayos materialistas. Es el prólogo que escribe al libro de Miguel Ángel Quintanilla, Idealismo y filosofía de la ciencia. Y a mi juicio aquí plantea una serie de cuestiones que, si no a resolver, sí ayudan mucho a replantear todos los problemas tremendamente confusos que se han planteado esta mañana. Dice la página 13-14 de este prólogo, del 72, es del mismo año de los ensayos, dice: las cuestiones más difíciles del materialismo filosófico se plantean seguramente en cuanto se quiere profundizar en la naturaleza de las relaciones entre M, por un lado, y M1, M2 y M3 por otro. Es decir, esto es una cosa perfectamente conocida, el entretejimiento entre el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. Todos los asuntos que han salido esta mañana y todos los asuntos en los que giran los ensayos materialistas son el problema del entretejimiento entre M y las materias, la materia determinada, los diferentes géneros de la materia mundana. Ahora bien, cuidado con lo que dice Bueno aquí. Para que estas cuestiones puedan plantearse, es necesario presuponer cristalizadas las ideas, no solo de M, sino también de M1, M2 y M3, como géneros de materialidad. Hay que presuponer cristalizadas las ideas, esto es muy importante. Ahora bien, si la cristalización de una idea genérica no llega a término, esto será debido o bien a que sus ideas precursoras son demasiado amplias, supragenéricas, o bien que son demasiado estrechas, infragenéricas, de tal modo que rompen en fragmentos la unidad virtual del género de referencia. Esto es muy importante, lo voy a explicar. Lo que está diciendo Bueno es que para operar con estas ideas, para plantear los problemas que suscita el entretejimiento entre M, M1, M2 y M3, hay que dar por supuesta la cristalización de estos géneros de materialidad, de M1, M2 y M3. Esto es muy importante porque también nos pone ante otro tema que se debatió en su tiempo y supongo que se volverá a debatir, que es el tema de los géneros. ¿Por qué se llaman géneros? Yo creo que la razón, una de las muchas razones por las que tenemos que hablar de géneros y no de dimensiones, a pesar de que en algún texto Bueno habla de dimensiones, cuando lo que quiere subrayar es la inseparabilidad de esos géneros, pero la razón por la que Bueno siempre habla de géneros es que los géneros se pueden interpretar como clases y constantemente las fórmulas de ensayos materialistas se interpretan como clases, se habla de uniones, de intersecciones, etcétera, etcétera. Y toda clase lógica tiene una intensión connotativa y tiene una extensión denotativa. Y esto es muy importante, porque cuando Bueno habla de la cristalización de las ideas ontológicas de M1, M2 y M3, está hablando de la cristalización de la intensión de esas ideas, es decir, de lo que esas ideas significan por sí mismas, no del campo denotativo que cubren esas ideas. Cuando habla en el ego trascendental, en ese pasaje que se ha subrayado hoy, donde se dice que desde el punto de vista histórico-evolutivo M1 está primero y después de él procede M2 y luego M3, se está hablando de la denotación extensional de los géneros, es decir, de aquellas realidades mundanas que cubren esos géneros, ¿no? Entonces, los cuerpos, la materia física, yo que sé, las galaxias, lo que sea, evidentemente estaban antes. Y después viene la materia biótica, y después finalmente M3. Pero eso son el campo extensional que recubre esas ideas. Ahora bien, ¿y las ideas mismas? Es decir, la intención de esas ideas. Pues la tesis de Bueno aquí es que esas ideas son también históricas,
que de la misma manera que aparecen históricamente en un desarrollo histórico evolutivo la extensión de esas ideas, la intención, es decir, la idea misma de M1, la idea misma de M2, la idea misma de M3, aparece históricamente y está vinculado al desarrollo interno de las categorías científicas, técnicas, artísticas, religiosas, históricas, políticas, etc. Es decir, de la gnoseología. Que no es lo mismo ontología que gnoseología, evidentemente no es una distinción ficticia, pero están entreveradas, son inseparables, aunque sean disociables en el análisis. Entonces, lo que hace aquí, bueno, es ir repasando materialidad por materialidad. Y dice, por ejemplo, el género M1, más o menos lo que entendemos como materia corpórea, fue desconocido como idea filosófica durante muchos siglos. Es decir, el género M1 no aparece en el precámbrico. Es decir, el que nosotros atribuyamos materia primogenérica al precámbrico, lo hacemos con la idea de M1 ya cristalizada. Pero esa idea de M1 no aparece de la nada, es histórica y tiene ideas precursoras. Si bien los filósofos presocráticos de tradición jónica testimonian un conocimiento de la unidad de la materia celeste y sublunar, aunque a nivel supragenérico, a partir de Aristóteles se entroniza la tradición pitagórica, según la cual los cuerpos celestes están hechos de una materia diferente de la que constituyen los cuerpos terrestres. Solamente, entiéndase bien, solamente a partir del siglo XVI, con el descubrimiento del anteojo de Galileo, la unidad de la materia corpórea pudo comenzar a anudarse en sus dos partes, la terrestre y la celeste. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que antes de formularse la idea de M1, que se formula, dice, solamente con el telescopio de Galileo, es decir, con la revolución científica, evidentemente no es Galileo solamente, sino la revolución científica, había ideas precursoras de M, porque de ahí es donde viene la idea de M, de las ideas precursoras de M, pero esas ideas precursoras eran infragenéricas. ¿Por qué? Porque las estaba bloqueando la física aristotélica. Porque la física aristotélica supone que la materia supralunar es de otra categoría, está hecha de otra materia que la materia supralunar, que es perfecta, y ahí están los astros, ¿verdad? De la misma manera que para Romero las sustancias por antonomasia, las sustancias perfectas son las partículas subatómicas, para Aristóteles las sustancias perfectas, imperecederas, son los astros. Bueno, pues esa física aristotélica estaba bloqueando, como idea precursora, la unidad, el entrelazamiento entre la materia terrestre y la materia celeste. Y eso es lo que no permitía que se estableciera una idea de M1. Y lo mismo va haciendo con el resto de géneros. Asimismo, el segundo género de materialidad M2 no cristalizará como concepto hasta que no sea limitada, por un lado, su extensión, la que le conceden los partidarios del paranimatismo, por ejemplo, y por otro lado, hasta que sea percibida la continuidad entre el cogito individual y el cogito de las demás personas, el camino que va de Descartes a Hegel. Es decir, hasta el siglo XIX no hay una idea de M2. Y yo añadiría aquí, esto no me parece bueno, pero yo lo añadiría, porque M2, como sabemos, es un género no exclusivamente antrópico, sino que también se da a escala zootrópica. También los animales tienen materialidad segundo genérica, pero esto no se ha reconocido siempre. Entonces, a mi juicio, la idea precursora que está bloqueando la idea de M2 es la tesis del automatismo de las bestias. Y yo creo que este es el significado ontológico que tiene el desarrollo moderno de la etología, de las ciencias de la conducta animal, de la psicología animal, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, por tomar un hito fundamental de esta tradición, el famoso libro de Darwin sobre la expresión de los sentimientos en los animales atribuye, no sé si por primera vez, pero es uno de los primeros, el primer hito que atribuye materia secundogenérica, materia psíquica, a los animales. Mientras que la tesis tradicional cartesiana o de Gómez Pereira es que los animales no tienen psique, son máquinas. Eso está bloqueando la idea de M, la cristalización moderna de la idea de M, que por lo tanto solamente se da en el siglo XIX o XX. Y ya con M3 es todavía más radical. El redescubrimiento del género M3, dice, el redescubrimiento del género M3 ha sido, en cierto modo, la labor de la filosofía de nuestro siglo. Y aquí es donde empieza a hablar de los tres mundos de Popper, que es el significado que le da, bueno, a los tres mundos de Popper. ¿Por qué? Porque Popper, Simmel, Frege, etcétera, etcétera, por su familiaridad, digamos, con los objetos matemáticos y logísticos, pues se dan cuenta de que no se pueden reducir ni a materia primogenérica ni a materia secundogenérica, sino que están por encima de ellos. Y esto es, digamos, una conquista de la logística moderna, de las matemáticas modernas y de las filosofías modernas que son trimembres en este sentido. En un sentido metafísico o teológico, si se quiere, porque los tres mundos de Popper no son los tres géneros de materialidad, pero sin embargo sí que están prefigurando esa idea. Frente, digo, a las ideas precursoras ontológicas que estaban bloqueando esto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, como dice, bueno, para plantear cualquier asunto sobre el entretejimiento entre M y M1, M2, M3, hay que tener cristalizadas las ideas de M1, M2 y M3. Y esa cristalización no se da hasta el siglo XX. No se da hasta
digamos, hasta que las cristaliza bueno, porque realmente bueno es el que acuña esas ideas, naturalmente partiendo de ideas previas, pero es el que las acuña reinterpretándolas. Entonces, hace falta necesariamente tener la intención de esas ideas, es decir, tener las ideas como tales ideas ya construidas para desde ellas reconstruir históricamente la evolución que ha tenido las realidades denotadas, la extensión denotativa que cubren esas realidades. Una vez que tengamos la intención ya construida de esas ideas, de M1, M2 y M3, podremos hacer reconstrucciones y decir que en el precámbrico había rocas primogenéricas, había animales que eran segundogenéricos y que por supuesto había estructuras terciogenéricas. Pero si no se tienen las ideas cristalizadas no se puede hacer eso. Entonces, el Ordo Inventionis hay que incorporarlo también a las propias ideas ontológicas.